¿Qué tal se ve? ¿Qué vamos a orar? Padre Santo, Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre. Te damos, Señor, que despejes el ambiente espiritual, quites cualquier interferencia del enemigo, Señor, y que hables con claridad, Señor, a través de mi boca, Señor. Que esos temas complicados, Señor, se puedan transmitir de forma clara, sencilla, Señor. Que podamos ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. No nos retes, Señor. Transfórmanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Es genial verlos aquí. Por favor, se sientan los que no se han sentado. Creo que se refiere a ustedes. Ok. Sí mejoran. Ok. El tema de hoy, estamos viendo la temática de el orden de la creacional. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan que vimos? Pequeño repaso, a ver, a los que estuvieron la sesión pasada. ¿Qué se acuerdan? Los voy a reprobar. Adelante. El Señor sabe las fórmulas. Que para todo hay una fórmula, un proceso. Vente para acá. Adelante. Ok, por favor, díganme qué vieron la vez pasada. La normativa. La normativa. A ver, alguien más que se acuerda, por favor. Que el Señor sabe las fórmulas. De todo. ¿Por qué me expongo a Víctor Pérez, chicos? Ok. A ver, allá, alguien que me va. Que antes de toda la creación, primero estuvo La sabiduría. la sabiduría, o sea, las reglas, los principios de Dios para todo. O sea, si algo existe, tiene una razón de ser y tiene pues una norma, una regla. Una manera de funcionar según el diseño de Dios. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso rápido para también los que no vinieron la vez pasada. Estamos hablando del orden que Dios estableció en la creación. Sabemos como cristianos que existe un orden que Dios estableció y que gobierna sobre todo. Dice la Biblia que Dios gobierna sobre todo. ¿Sí? Esta concepción del orden de Dios no solamente viene en la Biblia, hay otras religiones o otras culturas que lo han concebido, en el lejano oriente, dentro de la filosofía griega, etc. En la Biblia se conoce este orden universal como sabiduría. ¿Sí? Dentro de la filosofía reformada o neocalvinista se le conoce como orden creacional. De hecho, el título de esta serie es orden creacional. ¿Sí? Y vimos que Dios creó un orden para todo. Vimos que si algo existe, ¿se acuerdan? Es porque Dios lo creó. ¿Se acuerdan eso? Si algo existe es porque Dios lo creó. Y si Dios lo creó con un propósito. Y si lo creó con un propósito, hay una normativa implícita para que cumpla dicho propósito. ¿Se acuerdan? Entonces, todo lo que existe está normado. Sí. Si algo existe, tiene una normativa diseñada por parte de Dios para que pueda funcionar como debe ser. ¿Sale? Eso es lo que vimos la pasada. Vimos, en pocas palabras, el resumen es que Jesús reina sobre todo. ¿Se acuerdan que todo dominio, toda autoridad de la ciudad dado al Señor y que Él gobierna sobre toda la creación? Vimos algo de la ley de la vida y de la muerte. Y vimos que Satanás no gobierna sobre nada. ¿Se acuerdan? Digo, Satanás, perdón, no crea nada. Sí, perdón. Es que aquí estamos de aquí. Él solo tergiversa. ¿Qué hace Satanás? O sea, vimos que intrínsecamente no hay nada malo en la creación de Dios. Porque tergiversa todo. Por el orden. ¿qué hace lo que Dios? Vimos que la maldad no es algo creado, sino es la desviación del orden de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Importante crear eso. Eso nos lleva entonces a entender también que podemos redimir la creación de Dios, volviéndola a poner al orden divino. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la vez pasada. Sí. Ok. También vimos que nuestra función es, como reyes y sacerdotes, es discernir e implementar el orden de Dios, su voluntad. Y para eso tenemos que saber cómo discernir el orden de la creación. Entonces, y vimos también cómo explicarle la existencia y comprobarle la existencia de dicho orden universal a una persona que no cree en Dios.
¿Se acuerdan? Bueno, vamos a entrar ahora en la materia del día de hoy. Vamos a corroborar o establecer, afirmar lo que establecimos. Genial, gracias. Chicos, ¿vinieron un día especial? ¿Alguien cumpleaños? No, pero decidimos traer el pastel. Felicidades, Jo. ¿Qué no? Sí, estamos grabando, pero no importa, sí es parte de... No, es que... Ok, establecimos entonces que hay un orden universal que Dios estableció. Dios es bueno sobre todo. Eso ya lo establecimos la vez pasada. Vimos que hay leyes, normas, principios, fórmulas, instrucciones, reglas, en todo. Sí, si algo existe, está normado. Incluso situaciones, sea en concreto o en lo abstracto. Y vimos que, por lo mismo, no tenemos que inventar nada. Solamente lo que hacemos es descubrir la normativa que ya Dios estableció. ¿Se acuerdan? Y vimos que si, como les habíamos dicho, si algo existe, tiene una normativa implícita. Esa normativa te indica el qué, el con qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el hasta cuándo, el por qué y el todo eso. ¿Sí? Todo eso implica. Y para los ateos vimos que la existencia de la ley, manejamos la existencia de este orden manejándolo con el concepto de la ley del sistema. Y aquí es donde entramos en algo filosófico en ese sentido. Y quiero que pongan atención. Sé que las papitas están deliciosas, chicos, pero quiero que pongan atención. Estábamos platicando la vez pasada que hay un principio que es que todo sistema tiene una normativa preexistente que dicta la fórmula para su existencia y su buen funcionamiento. Todo sistema. Lo interesante es que todo en este universo existe en la forma de un sistema y dentro de un sistema. Sí. Ergo, ¿saben qué es ergo? Por ende, gracias. Existe un orden universal. Sí. Si hay una normativa que regula todos los sistemas o cualquier sistema para su existencia y para su buen funcionamiento, y el universo entero funciona como un sistema, entonces hay un orden universal. Y esto lo estuvimos abundando sobre eso la vez pasada, no voy a extenderme en eso, pero es aquí donde empieza la dinámica, es lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Por qué la importancia de discernir o aprender a discernir el orden de Dios, el orden universal? ¿Por qué creen? Por cierto, paréntesis. Esa temática, chicos, es nivel 2 del discipulado que estamos viendo, ¿sí? Ya pasamos la lechita, ya pasamos todas las cuestiones básicas y esto estamos entrando a bistec, así, de esos para atragantarte y terminar. Sí. Pues una de las cosas, pienso yo, en nuestra vida cotidiana es para no equivocarnos. Para no equivocarnos en tu vida cotidiana, exactamente. ¿Por qué más creen que es importante discernir? Pues para utilizar la creación bajo los principios de Dios. Por ejemplo, hoy el matrimonio. Bueno, ¿qué dice Dios del matrimonio? ¿Cuál es la normativa para el matrimonio? Para el trabajo, para tu vida personal, etcétera, ¿no? Algo que es importante discernirlo por varias razones. Una es porque cuando las partes de algo se alinean a la normativa de Dios, a la ley del sistema, a la ley de vida, vimos que la ley de Dios o la ley del sistema se conoce también como, bíblicamente como la ley de vida, ¿sí? O la ley del espíritu. Cuando se alinean, encajan perfectamente dentro del sistema, produciendo vida, eficiencia, orden, armonía y desarrollo. Y fluir. Así es. Todo fluye. Lo que menciona Pablo, ¿no? El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo. ¡Su mecha, por favor! Justicia, esto es mi hijo. Justicia, paz y gozo. Pasa una increíble, please. Justicia, paz y gozo, exactamente. ¿Eso qué significa? Es el resultado de alinearte a la normativa de Dios. ¿Sí? ¿Qué hay? Justicia, paz, gozo. Viendo a detalle es orden, armonía, desarrollo, etc. Ese es lo que el famoso fructificad y multiplicados versus el ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Vamos? Es la ley de vida que produce esa fructificación, esa multiplicación. Es la ley del Espíritu con todos los frutos del Espíritu. ¿Sí?
gozo, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre y todo eso. ¿Sale? Versus las obras de la carne. ¿Se dan cuenta que las obras de la carne, pleitos, contiendas, iras, disensiones, bla, bla, son cosas que destruyen relaciones, familias y demás? Es la ley de muerte que hemos platicado. Y eso nos lleva a la cuestión de la ley de vida. La ley de vida nos lleva, habíamos platicado que es la ley que produce la vida y el buen funcionamiento de un sistema. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? No se acuerdan de eso. Ah, vaya, contesten, gracias. Ok. Todo estaba sometido en un inicio a la ley de vida, al reino de Dios. Todo originalmente. De hecho, es lo que viene en Génesis 1:31. Entonces miró Dios todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. No bueno, muy bueno. Era perfecto. No había enfermedad, no había crisis, no había dolor, no había llanto. Sí, había que trabajar. Todo eso, ¿sí? No, todo se daba. No, sí que había que trabajar. Dice la Biblia que puso Dios a Adán a trabajar, a cultivar y a cuidar el huerto antes de la caída. Sí. Eso lo vamos a ver en la cuestión de las finanzas. Sí, hay que trabajar. O sea, es que después fue con el sudor de tu frente, trabajarás con el sudor de tu frente. Así es, luego fue más difícil el trabajo, pero sí, el trabajo es antes de la maldición. Sí, entonces no se confundan, chicas. Ok, tenemos eso listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vino el pecado, ¿sí? Y con ello la muerte y la desviación de la ley de vida. Y vimos que la ley de pecado, la ley de muerte es la desobediencia a la ley de vida, es la desviación a esa normativa, ¿sale? Y eso aplica a cualquier cosa. Acuérdense que la ley de vida es aquello que produce la vida de un sistema y su buen funcionamiento. Y eso aplica a lo que produce una buena familia, un buen gobierno, una buena empresa, lo que sea. Un buen cuerpo saludable, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, bien. Bueno, la ley de muerte es la desviación a la ley de vida y produce muerte. Dice 1 Corintios 15:56. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. ¿La ley? Sí, la ley de Dios. Porque al momento de decirte Dios, ¿es por aquí? La ley de muerte es la desviación a esa ley que Dios puso. ¿Vamos? ¿Y qué trae? Por consecuencia, muerte. Como se desvía, está destinado a morir. Es ahí donde Génesis 2:17 decía, mas del árbol de la esencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso la instrucción de Dios es, no comas de ese árbol. Si lo comes, te desvías de la norma que yo te establezco y vas a morir. Toda desviación a la ley de vida, a la ley de Dios, produce muerte. ¿Sí? Y en nuestro mundo caído todos tenemos cierto grado de muerte en todo lo que hacemos. ¿Sí? La idea es alinearlo lo más posible a la normativa de Dios. Dice Romanos 5:12 que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte, así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. O sea, por un solo pecado tenemos todo el desbarajuste que tenemos ahorita. Uno solo, de una persona. ¿Sí? Un pecadillo que puede pasar. No. Cuando hablamos de perfección es perfección. Cero. Zip. ¿Sí? Y a partir de eso, toda la creación, la tierra y la creación están en un proceso de decadencia que lleva a la muerte. ¿Sí? Dice la Biblia en Romanos 8, 19, 23, dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. En otra versión dice, a la vanidad, o sea, ya no está cumpliendo su propósito por el cual fue creado, se desvió del diseño original. Dice, esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Chécate, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, no solamente nosotros vamos a ser redimidos y vueltos al diseño original, sino en la creación misma. Dice, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Va? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Por eso,
La desviación del uy, espérame tantito. Es que se quejaron de que no se está transmitiendo en vivo. Diles que hagan todo sin quejarse. Ya está. Que hagan todo sin quejarse. Permíteme tantito. No se está transmitiendo. Sí, se está transmitiendo. Nada más que a veces por fallas con el internet se corta. Así es. Sorry por la interrupción. Ok, vimos que la creación está en proceso de decadencia por causa del pecado, porque se desvió del diseño original. ¿Sí? Por eso también viene Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores. ¿Se acuerdan? Es algo que habíamos visto ya anteriormente y hemos platicado de la segunda ley de termodinámica. Todo va en proceso a decadencia y a su muerte. Todo sol se va a apagar. Todo va en proceso de decadencia rumbo a su deterioro y a su muerte. Es la segunda ley de termodinámica y es producto de la caída. ¿El ¿Sí? universo entero? El universo entero. Va a desaparecer. Va camino para allá. Diseño, verás qué tal, a tiempo. Amén. Según esto, dicen que la ecología lo va a renovar y que nos cuidemos, que nuestro planeta y así, ¿no? Es lo que dicen ahorita. Buscan con la ecología y todo eso, pero incluso los científicos saben, por ejemplo, que la Tierra también va en deterioro. Hay un campo magnético en la Tierra, ¿sí saben? Y ese también va en deterioro. No le calculan más de 2 o 3 siglos para que ya no. Que todo va a terminar. ¿Y aún el ser humano? ¿De ser humano? O sea, tu mismo cuerpo que va en proceso de decadencia es parte de este proceso. Y es que, chicos, en el estado imperfecto, en el estado de imperfección, nada dura para siempre. Porque se desvió y lo imperfecto está destinado a morir. No funciona. Pero el espíritu Porque no funciona correctamente. Pero vamos para allá. Fíjate lo que dice Daniel 2:44. O sea, solamente lo imperfecto no dura para siempre, solamente lo perfecto. Dice, en los días de los reyes en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. ¿Se acuerdan de la visión que Daniel tuvo acerca de la estatua y los diferentes reinos? Está diciendo, ¿sabes qué? Todos los reinos de este mundo van a perecer. Y va a permanecer uno perfecto que va a durar por la eternidad. Lo dice, por eso también dice Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, el cetro de justicia es el centro de tu reino. O sea, solamente lo eterno está diseñado para durar para siempre. Cualquier cosa que se desvíe de la normativa, destinada a morir. Cualquier cosa que es temporal. Cualquier cosa, y lo temporal es cualquier cosa que se desvíe de la normativa. Incluso Satanás, que es eterno, va a perecer para siempre en el lago de fuego. Dice, fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 53 al 55. Dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Sí? Está hablando aquí de que te está diciendo, Señor, o sea, en tu estado imperfecto, corruptible, en tu cuerpo, no puedes heredar el reino. Tienes que vestirte de perfección. Tu cuerpo, todo tu ser se va a alinear perfectamente a la ley de vida de Dios, para que puedas durar para siempre. ¿Sí? Dicha restauración solamente puede venir por Jesús. ¿Sí? De hecho dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida, fíjense, la ley de vida, del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida versus la ley de muerte. Dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Que gobierna la ley de muerte, Satanás, ese que te induce a que sigues esa ley normativa para causar destrucción. Y Jesús vino que vengas a que tengas vida eterna. Dice
De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Está hablando de Jesús restaurando la normativa. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Pero por qué fue necesario que viniera Jesús a restaurar eso? Hay dos formas en las cuales uno pudiera vivir para siempre. ¿Sí? Uno es obedeciendo perfectamente la ley, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque en nosotros hay imperfección. Dice Gálatas 3:12, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Well, ups. ¿Alguien aquí desobedecido? Todo mortal, dice la Biblia, que por cuantos todos han pecado. Romanos 3:23 dice, luego aparte dice, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. O sea, aparte si no lo obedeces, maldición. ¿Sí? Lo dice Pablo la problemática, le explica muy bien en Romanos 7 del 18 al 24. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. ¿Les ha pasado? Así que como que quiero ponerte dieta, quiero hacer ejercicio y no sé por qué no me sale. Es la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Dice, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Jesús. Entonces, una opción es, oye, entonces si me alineo en la ley de vida y vivo en perfección, ¿vas a vivir para siempre? Sí. Humanamente eso es imposible. ¿Sí? Entonces, plan B, segunda normativa que produce la ley de vida es Gálatas 3:11. Es por medio de la fe que el justo vivirá. ¿Sí? Entonces hay dos opciones. Uno, que te sometas a la normativa perfectamente. Humanamente es imposible. Y la otra es que creas en Jesús y aceptes lo que Él hizo por ti. Como Él lo logró, nosotros juntamente con Él lo logramos. Exactamente. Y eso es por medio de la fe. Entonces, por eso vemos la restauración final de todas las cosas, en donde todo vuelve a estar perfectamente sometido a la ley de vida, donde ya no hay más muerte. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21 del 1 al 4. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampa en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Qué está diciendo? O sea, toda la cuestión de la muerte, llanto, dolor, es producto de la desviación a la norma. Va a ser perfecto y completamente Dios gobernando sobre todo. No va a haber lugar para donde alguien está desobedeciendo la normativa de Dios. ¿Sí? ¿Vamos con eso? También lo que menciona Daniel 9:26. ¿Se acuerdan la profecía de los 77? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí, claro. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión, terminar con su pecado, obtener perdón por su culpa, para traer la justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Estamos hablando de que va a llegar un día donde la justicia, la perfección, se va a establecer de forma eterna. Y es lo que la Biblia promete. Entonces nosotros, conocedores de lo que los planes de Dios, sabemos que esta desviación a la normativa universal es solo temporal. Se va a quitar y se va a poner otra vez todo de vuelta al orden de Dios original.
toda desviación, toda desobediencia va a desaparecer. ¿Estamos conscientes de eso? Ok. Entonces, ¿por qué es importante discernir esto? Porque, bueno, es parte hacia donde nos encaminamos, pero también es parte del fruto que Dios espera de nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 1, 8 del 1 al 13. ¿Sí? Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no te ha librado de las consecuencias solamente, sino los efectos esclavizantes del pecado. Es decir, hay la posibilidad de que tú puedas vencer el pecado en tu vida. ¿Sí? De que ya empiece a gobernar la ley de vida en tu vida ahorita. Y de hecho la Biblia lo pone como el proceso de santificación, donde vas de gloria en gloria. ¿Sí? Conforme vas alineándote cada vez más a la ley de vida. Dice, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Está diciendo, ¿sabes qué? Tú ya no estás sometido a la ley del pecado, a la ley de muerte. Ahora ya estás bajo la ley del Espíritu, la ley de vida. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Sí? Cambian tus deseos. Cambia los deseos, exactamente. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, tenemos una obligación. ¿Cuál es la obligación que tenemos? La obligación que tenemos es que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Qué estás diciéndote? Que por medio del Espíritu ya puedes empezar a hacer morir la carne, las desviaciones que tenías en el cuerpo. ¿Va? Te puedes alinear al orden de Dios. Hay la posibilidad que lo puedas hacer. ¿En su perfección? No en su perfección. Pero sí en un proceso cada vez que pudiera parecerse. ¿Sí? Dice, ahorita actualmente entonces reflejamos el orden de Dios, esta ley de vida, el reino de Dios, de forma parcial e imperfecta. Pero lo podemos reflejar, podemos dar destellos de lo que podría ser. De hecho, gracias a que podemos manifestar en cierto grado la ley de vida en nuestras vidas y en nuestro tiempo, en ese tiempo podemos experimentar cierto alivio a las consecuencias del pecado. Y lo hemos podido ver. O sea, tú puedes ver familias que están problemadas, hay gritos, hay platos volando, hay niños malentendidos, porque hay la ley de muerte gobernando hoy. Y familias con amor, armonía y demás, porque han aplicado la ley de vida ahí. Sí. Y se experimenta más alivio de este lado que de acá. Sí. Acá hay más heridas y hay que más sufrimiento y llanto y todo lo que produce la ley de muerte. Sí se puede experimentar los beneficios. ¿Esto es perfecto? No tal cual. Sí. Pero refleja en gran parte de la ley de vida. Dice 1 Corintios 13, del 9 al 12. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Está muy viejita, descansa. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Esto dice 1 Corintios 13, del 9 al 12. Dice, aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. O sea, es parcial e incompleto. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles.
Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Sí? ¿Estamos conscientes? Entonces, por ese conocimiento parcial e incompleto, manifestamos la ley de vida de forma parcial e incompleta. ¿Sale? Ahora, ¿cómo discernimos esa ley? ¿Cómo sabemos las normativas que Dios estableció para todo? ¿En la palabra viene la normativa para todo? Pues hay que buscarla. No. ¿Herejía? No. El Espíritu Santo te va revelando también. Cuidado con el abanico. Cuidado con el abanico. Cuidado con el abanico. Gracias. Sorry, estamos aquí jugando porque estamos experimentando con luces. ¿Todo bien ya, chicos? Sí, ya está bien. Ok. Miren, hay normas que Dios estableció para todo y eso incluye la naturaleza. Sí. Y las leyes que Dios estableció para la naturaleza son fáciles de discernir porque la naturaleza, las cosas, no tienen voz ni voto y no tienen libre albedrío y tienen que hacer lo que Dios ordena. Sí. El agua no dice, hoy no quiero congelarme cuando está bajo cero. Sí. Tiene que comportarse de acuerdo a la normativa de la que Dios estableció. Y en la Biblia no vienen todas las normativas que hay para toda la creación. Las leyes físicas, por ejemplo, no vienen todas ahí. No viene la normativa ni de toda la creación, en ese sentido. Sí. Newton tuvo que descubrir la ley de la gravedad y todas esas más leyes que estudiando la creación, pero partiendo de un punto de vista bíblico, que es muy diferente. Sí. Entonces, para discernir la normativa naturaleza, es sencillo, porque las cosas no tienen voluntad. Y de ahí se desprende, de hecho, todas las ciencias naturales, como la biología, la geología, la física y demás, se encargan de estudiar cómo funciona la naturaleza para descubrir las normativas que la origen. Y gracias a nuestro dominio de la naturaleza hemos podido hacer cosas increíbles. Sí. Hemos incluso podido conquistar los aires. Antes, o sea, hace 2 siglos, chicos, volar era inconcebible. Ahorita podemos mandar a un elefante en avión. Están agarrando sus cosas. Bueno, chicos. Ok. Sin embargo, la problemática entra en las ciencias sociales. Porque ahí entra el estudio y la normativa de personas que tienen voluntad propia. ¿Sí? De hecho, las diferentes ciencias sociales, como la política, la ética y demás, deberían de enfocarse a descubrir las normativas que Dios estableció para eso, pero ahorita no lo hacen. Abordan la temática bajo un paradigma en el que no hay normativas para nosotros, para el comportamiento humano. Simplemente estudiamos cómo están las cosas y las describimos, pero no ponemos el cómo debería ser. Ni lo que la ocasiona, o sea, la causa. Exactamente. Para poder descomponer aquí a la causa. Exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que si acaso la evolución fuera cierta, lo cual sabemos que no es, pero vimos que el sistema evolutivo es un sistema tonto y ciego porque trata de atinarle a la ley del sistema, la normativa, para producir un sistema vivo? Y son millones y millones de fracasos antes de producir algo funcional. ¿Sí? Son millones de fracasos antes de lograr algo bien, si es que fuera cierto. Pero nosotros somos seres inteligentes. ¿Cuánto tiempo nos tomará discernir la ley del sistema para poder escapar del caos en el cual estamos viviendo? En nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestra sociedad. Pero sin embargo, somos
tan ignorantes de la normativa que Dios estableció para los diferentes aspectos de la vida humana. Tan ignorantes. Y sacamos casos tan aberrantes. La Biblia es el manual por excelencia que nos enseña la normativa bíblica. La normativa creacional. Si Dios es el creador de las reglas, obviamente nos iba a enseñar cómo funciona esta vida. De hecho, esa es la cuestión. La Biblia no es un manual así como que Dios estaba pensando, ¿qué voy a hacer para regalarles la vida a estos chicos? Voy a hacerles reglas. No. Las normas que Dios estableció es una descripción de cómo opera y funciona la realidad. ¿Sí? No es un mero capricho. Te está diciendo, funciona eso. Si haces esto, va a pasar esto. Si no haces esto, te va a pasar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, uno de los mandamientos? Primer mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre. Amarás a Dios. Para que tenga larga vida. ¿No era el de los diezmos? No es de los diezmos. No me hagan caso. El primero es amarás a Dios. No, pero el primer mandamiento con promesa es el de amar, honrarás a tu padre y tu madre, exactamente. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en esta vida y seas de larga vida. Largura de días. Exactamente, te vaya bien. Ok. Si tú dices, oye, no los quiero honrar, los voy a deshonrar con resentimiento, con hablándoles mal, no atendiéndolos, no proveyendo para ellos cuando se requiere. No esperes que te vaya bien. Es como opera la realidad. ¿Sí? Va a empezar a ir mal. De hecho, parte de nuestra consejería en sanidad emocional es ¿cómo era tu relación con tus papás? Porque en la edad que tú te resentiste, te trataste mal, no honraste a tus papás, en esa área te va a ir mal. Y tenemos que arreglar eso. ¿Sí? Por ejemplo, otra situación, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que Dios estableció normativas para el área sexual? ¿Sí? Y sabemos que si se desobedecen, hay consecuencias. Y tenemos consecuencias, y eso lo vimos en el taller de desintoxicación sexual. Hay niños fuera de matrimonio, hogares rotos, enfermedades sexuales, bla, bla. A tal punto que tú te pones a pensar y dices, oye, si todo el mundo obedeciera la normativa que Dios puso en el matrimonio, donde la relación sexual solamente se llevara a cabo dentro del hogar, dentro del matrimonio, no habría enfermedades sexuales. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Entonces, si te desvías, ¿hay consecuencias negativas? Claro, empieza a gobernar o empieza a haber consecuencias de la ley de muerte. ¿Va? Porque la Biblia nos enseña la ley de vida. Y no solamente nos enseña la ley de vida, nos restaura el criterio para discernir la normativa en temas o en áreas en las que la Biblia no les enseña. De eso vamos a hablar más adelante, pero les doy una adelantadita. ¿Sabían que todo el auge de los descubrimientos científicos y todo eso se dio gracias al paradigma cristiano? Porque concebían de que Dios es un Dios que establece leyes y normativas. Entonces podían descubrir esas leyes. Y que eran racionales y que Dios las puso para conocerse. Iban e investigaban qué normativas puso Dios. Toda la labor científica es producto del paradigma cristiano. Antes del paradigma cristiano, la gente pensaba que las cosas tenían vida. Lo que era el paganismo. Cayó un rayo, el Dios del rayo. Y tenían miedo de indagar mucho en la naturaleza porque estaban a lo mejor molestando a los dioses de la naturaleza. ¿Sí me explico? El paradigma cristiano es lo que nos permitió entender la normativa que Dios puso para los diferentes aspectos de la naturaleza. Nos ha llevado a tener avances increíbles. Pero gracias a que la Biblia nos restauró el criterio para discernir dicha normativa. ¿No todas las normativas vienen en la Biblia? No todas. No vas a encontrarte la normativa que Dios puso para el agua o para que rige a los diferentes elementos de la naturaleza en la Biblia. No viene. Viene el paradigma que te lleva a descubrirlo al momento de indagar. Sí, naturaleza. Por ejemplo, todas las leyes de aerodinámica no las vas a encontrar en la Biblia. Sí, esas las descubrimos al momento de investigar ese aspecto. ¿Cómo discernimos la normativa en la creación? Uno, tenemos la Biblia. Si viene la Biblia, no te complicas cosas. Eso es. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hago para discernir normativas, por ejemplo, para asuntos específicos? Oye,
la normativa para tomar decisiones particulares. Voy a estudiar aquello, cómo voy a... Situaciones en particulares que la Biblia no menciona. Sí, la Biblia te puede dar principios en general, pero tú tienes que aprender a discernir la normativa ahí. Y te voy a dar algunos principios que te van a ayudar a discernir esa normativa y los cuales lo ves aplicados en la Biblia. Sí. Para discernir la normativa hay un principio, y vamos a ver, son 4 criterios para poder discernir la normativa de Dios. El primer criterio es la norma. Toda normativa está adherida al diseño de aquello que lo rige. Diseño, hablamos de la composición o la forma que posee alguna cosa y que determina sus características. ¿Sí? En otras palabras, su definición, lo que lo distingue de otras cosas. La normativa adherida al diseño, chicos, es global. Todo lo que existe tiene una composición y una forma definida. Aunque te cueste trabajo ponerlo en palabras, existe en alguna forma en algo definido. ¿Sale? Y esa definición, ese diseño, determina sus propiedades. Por ejemplo, si sabes que el oxígeno se comporta diferente al hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene diferente diseño. Sí. La normativa para el oxígeno es diferente a la de hidrógeno. El petróleo se comporta diferente al cemento. Sí. Diferentes normativas, diferentes características. Un perro es diferente a un ser humano. Sí. E incluso dentro de los seres humanos, el hombre es diferente a la mujer. Y hay diferentes características que lo acompañan con la diferencia de diseño. ¿Va? La normativa está adherida al diseño. Eso determina sus propiedades. ¿Sí? Hace que por un cambio de diseño las propiedades de aquello cambian. ¿Sí? Y tú lo puedes ver, cualquier cambio de diseño empieza a cambiar las propiedades. De hecho, todos los que se meten en cuestiones de diseño industrial saben la importancia que es el diseño. Un pequeño cambio de diseño puede hacer que algo vuele o que algo aterrice como... Sí. Y el diseño determina su normativa, aunque no tengas manuales. Por ejemplo, tú agarras un cuchillo alguien me pasa un cuchillo. Vamos a empezar aquí. ¿Algo puntiagudo? Bueno, como sea. Es que eso no sabe para qué es. Ándale, es el de acá. Ok, no el otro. Gracias. Ok. Este tiene un diseño en particular. ¿Sale? ¿Qué normativa disciernes de acuerdo al diseño? Tiene filo. Tiene filo, sí. Para cortar. Para cortar, sí. Pero dice, ¿sabes qué? Tienes que utilizarlo con el pico para enfrente y el filo hacia aquello que lo quieres cortar. ¿Cierto? ¿Es una normativa? ¿Quién te la dijo? Nadie. El diseño mismo te lo estaba arrojando. ¿Cierto? O sea, y podríamos poner como regla, no cortar con el borde no filado. ¿Normativa clara? ¿Sí? ¿Quién te lo dijo? Sí, nadie. O también otra normativa, tómese del mango. Sí, si lo trato de tomar aquí, como que no. Sí. ¿De dónde sacaste? El diseño. Él solo te lo dijo el diseño. Es por eso que es típico de los hombres, sí. Cuando compramos algo nuevo, viene el manual y tratamos de discernir la normativa. Sí, algunos Algunos hombres, sabemos que hay unos que sí lo leen. Antes de abrir la caja se chutan todo el manual. Sí, y vemos y tratamos de discernir cómo van las cosas por el puro diseño. ¿Por qué? Porque hay una normativa que te dice y te grita, esto va aquí, esto se pone acá y eso. Y lo aprendemos desde pequeños. A los niños les pones esos jueguitos de los agujeritos que tienen forma de estrellitas, de angelitos, y estás tratando de meter el equivocado y hasta que ya, y captó la normativa adherida al diseño. ¿Sí?
Y el diseño determina, por ejemplo, del cuchillo te determina, oye, los materiales, de acuerdo a cómo está hecho, de acuerdo a su diseño, qué materiales puedo cortar y qué materiales no. Sí. ¿Qué cuidados debe tener? Oye, ¿se oxida? Tengo que lavarlo y ungirlo para que no se oxide, ponerle aceitito. Y si viola la normativa, produce resultados negativos. O no corta, o lo estoy haciendo mal y estoy derrochando energía, o no funciona, o se echa a perder. Sencillo, ¿no? No puedo cortar. Si vamos captando la dinámica, es normativa adherida al diseño. Sí. Esta normativa del diseño regula su existencia y su buen funcionamiento. Sencillo. Es por la normativa al diseño que sabemos, por ejemplo, cómo se deben de llevar a cabo las relaciones sexuales. Sí. No se necesita mucha ciencia, es como al diseño. Sí. ¿Sí? Luego dices, por eso dices, oye, la relación homosexual es una falla al diseño. No funciona así. ¿Sí? Es que yo quiero que funcione así. No, estás fallándole a la normativa adherida al diseño. Y si acaso tienes dudas, la Biblia lo corrobora. ¿Sí? El acto sodomita, la Biblia los prohíbe. Sí, son violaciones del diseño. Los doctores saben que los que son honestos saben que el acto homosexual produce problemas en el esfínter y todo eso. ¿Sí? Porque estás violando la normativa del diseño. ¿Sencillo? ¿Vamos captando? Ok. Entonces, normativa adherida al diseño. Determina sus normativas. También arroja las normativas en particulares. Es por el diseño que no puedes hacer un copy-paste indiscriminado de las normas que aplican un sistema a otro. Sí. Hay personas que dicen, es que, por ejemplo, me he escuchado predicadores o personas que dicen, es que tratan de aplicar los principios de la familia a la iglesia. Sí. Y al pastor le llaman papá y que tienes que obedecerlo, bla, 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 bla. Y tienes que ser... y empieza la aberración. Dice, es que son los mismos... Dios, son los principios que Dios estableció y hay que ponerlos para todo. No. No puedes aplicar la normativa que va hacia algo indiscriminadamente en cualquier cosa. No es como un copy-paste indiscriminado. Tienes que ver si el diseño es el mismo para ver si aplica o no. ¿Sí? Por ejemplo, las leyes que regulan el aspecto físico son diferentes a las leyes que regulan el aspecto emocional. Los que tomamos el taller de sanidad emocional sabemos algunas reglas para el aspecto emocional. Las leyes que regulan el comportamiento son diferentes a las reglas que regulan el comportamiento al metal. E incluso al mismo el agua. Cuando cambia su diseño, la normativa cambia. ¿Sí? Aunque sea la misma agua. ¿Sí? Por ejemplo, las reglas que Dios estableció para la familia no son las mismas normativas que Dios estableció para el gobierno o para la iglesia. Son diferentes. ¿Por qué? Porque el diseño es diferente. ¿Sí? Oye, las normativas que Dios puso para el hombre, ¿qué creen? Son diferentes para la mujer. ¿Por qué? Porque su diseño es diferente. En la Biblia tú ves que a los hombres los mandaron a la guerra. ¿Por qué? Por su diseño. Si ves, oye, es que yo quiero la igualdad y que estamos igual. No. Y viniste con un diseño diferente. Hay una normativa diferente. ¿Sí? Así que todos somos iguales. No. Tu diseño dice que eres diferente. ¿Sí? Y hay una normativa específica a ese diseño. Y eso también nos lleva a que también el diseño determina su clasificación. El diseño es lo que nos diferencia nos diferencia de otros elementos, o diferencia una cosa de otros elementos. Hay obviamente características del diseño particulares de algo, pero también hay cosas que puede compartir con características que comparte con otros de su género. Sí. Por ejemplo, aunque hay diferencia de género, hombre y mujer, sabemos que compartimos y somos de la misma raza, somos seres humanos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay normativas que el hombre y la mujer comparten. Y en su diferencia, que no comparten. ¿Sí me vamos explicando? Esto me gusta aplicarlo en el caso de Jesús.
Fíjate lo que dice la Biblia en Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Fíjate lo que dice. No he venido a abrogar la ley ni los profetas. Ok. ¿Debemos ser como Jesús, sí o no? Sí. Pero Jesús tuvo un propósito particular. Ir a morir por nosotros. ¿Debe ser como Él en ese sentido? No. ¿Por qué? Porque es la diferencia individual. La diferencia individual, exactamente. Fíjate lo que dice. Los elementos en común dentro de su género. Él es ser humano. Y dice que Él vivió bajo la ley. Sí, los elementos para su género humano es lo que dice Jesús, la ley. Sí, no matar, honra a tu padre y tu madre y todo eso son todo género humano. Sí, cumplió la ley. Y en ese sentido debemos ser como Jesús. En el comportamiento. En las normativas generales que aplican al ser humano que Él cumplió. Sí. Pero también tuvo elementos individuales. Él como Jesús nació con un propósito en particular, con una obra que tenía que hacer en particular, que ni tú ni yo tenemos. Eso es lo que se dice, lo que conoce Jesús como los profetas. ¿Sabes cuántas profecías mesiánicas había ahí en el Antiguo Testamento donde que tenía que el Mesías morir y padecer y dar su vida por nosotros? Ok, no hay ninguna profecía que te diga con respecto a eso. ¿Sí? Yo diría, phew. ¿Sí, vamos? Entonces, es en lo que en los elementos de su diseño que comparten con toda la humanidad, tenemos que ser como Jesús. Sí, tenemos que guardar los principios que Él guardó en la normativa, pero no podemos ser iguales con Él en su diseño. En ese sentido, podríamos decir que debemos ser como Cristo, más no como Jesús, distinguiendo, sí, la propósito individual de Jesús. Y así como tú tienes un propósito individual, una normativa que tú debes de cumplir. De hecho, dice la Biblia que fuiste creado para buenas obras, las cuales preparó antemano. Y tus buenas obras es tu normativa, es tu propósito, la cual no es mío. Y sin embargo, porque somos parte de la naturaleza humana, compartimos normativas que aplican para todos por igual. ¿Captamos? ¿O lo estoy revolviendo un poco más? ¿Sí? Entonces, no solamente tenemos una normativa en general, sino también tenemos una normativa en particular porque es un diseño tuyo particular, no hay ningún otro. Y hay un propósito para ti. Y si tú no lo obedeces, estás desobedeciendo a Dios. Boing. Por eso, ya sabes, la normativa para, por ejemplo, para Luis, ya sabes la normativa para ti. Tu diseño implica una normativa en particular, un propósito que nadie más tiene. Y usted te cuentas por eso. Es la normativa de el diseño. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces no basta obedecer los mandamientos. ¿Tienes que cumplir los mandamientos? Sí, la ley, pero también los profetas, en el sentido que tienes que cumplir tu propósito particular. ¿Vamos? Ok, entonces termina su clasificación. También su definición es crucial. El diseño es lo que determina su definición, y una definición incorrecta o equivocada es sumamente peligrosa. Tú saben los líderes que, oye, para una situación de problemáticas o dificultades, la primera función del líder es definir el problema. ¿Defines mal el problema? Vas a definir mal la normativa a implementar. Sí. Oye, los jueces que van a dictar sentencias sobre una persona que ha sido, sobre un criminal, tienen que definir claramente el delito para saber qué sentencia le van a dar. ¿Vamos? Oye, un doctor tiene que definir claramente cuál es la enfermedad para saber qué diagnóstico te van a dar. No te vaya a ser como el que... ¿Qué tratamiento? ¿No? Como que le dolía el estómago y salió emputado de un piano. Sí, tienes que saber qué onda con eso. Sí, eso es muy grotesco el ejemplo, pero... o, por ejemplo, oye, si en mi definición de esta sustancia no omití que es tóxica, ¿no sería peligroso? Una mala definición produce una mala normativa. Por eso el diseño tiene que... La normativa del diseño es muy importante. Por ejemplo, si yo digo, oye, el ser humano, ¿cómo lo defines? ¿Lo defines como que tiene espíritu, alma y cuerpo?
O si lo defines que solamente tiene cuerpo, muchas enfermedades o muchas problemáticas que tú tienes no las vas a poder atacar porque tienen su raíz en tu alma o en tu espíritu. Si vamos captando la importancia de la definición de lo que es la normativa del diseño. Por eso el diseño, si tú dices, oye, es que este es el diseño, sí, pero lo definí mal, lo describí mal, no entendí bien el diseño, vas a sacar una normativa equivocada. O por ejemplo, el universo. Los científicos conciben un universo estrictamente material. El ámbito espiritual no existe. Y por lo mismo detectan muchas de las raíces de muchos problemas que tenemos hoy en día. Pablo lo decía, ¿sabes qué? Nuestra lucha no es... Con carne y sangre. O sea, no es física. Es espiritual. Y si tu definición del universo es solamente físico, ¿qué crees? Le vas a fallar a Blanco. Vas a sacar una normativa, una prescripción incorrecta. ¿Vamos? Bueno, eso nos lleva a la otra cuestión. Si cambia el diseño, ¿qué creen que va a pasar? Cambia la normativa. Cambia la normativa. ¡Wow! Muy sencillo pero profundo. ¿Por qué? La Biblia, por ejemplo, te enseña que cuando tú eres niño, la normativa es diferente a cuando ya eres mayor de edad. Dice la Biblia, Gálatas 4, del 1 al 3. En otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Sí sabes que la Biblia enseña la mayoría de edad y la minoría de edad? Por implícito. Sí. Es importante. Por no entender esa parte del diseño, tenemos a personas y cristianos que creen que los hijos deben estarles sujetos por toda la vida. Porque no distinguen el cambio de diseño. ¿Sí? O sea, entiende, tu hijito ya le salió bigotes. ¿Sí? Ya no es el bebito, ya. ¿Sí? Cambio de diseño. Dice 1 Corintios 13, 11. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui ya hombre, dejé lo que era de niño. Por eso también vemos que eso aplica para todo, chicos. Cambio de diseño, cambio de diseño va a cambiar la normativa. Lo ves, por ejemplo, en el agua. Las propiedades del agua son diferentes cuando es líquida a cuando cambia a sólida, a cuando cambia a gaseosa. Sí, cambió de diseño, cambió la normativa, cambió sus propiedades. Un gusano. ¿Puedo volar un gusano? Sí. Sí. Cambia el diseño. Hasta que cambia el diseño. El gusano no es aerodinámico, la mariposa sí. Sí, vamos captando. Tiene que cambiar el diseño para que cambie eso. Bueno, ¿y qué crees? Con nosotros también va a pasar eso. Va a cambiar el diseño y va a cambiar la normativa. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15 del 51 al 52. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y con esa transformación, ¿qué creen? Hay cambio de normativa. ¿Qué cambio de normativa? No sé todavía a ciencia cierta, pero podemos ver algunas que la Biblia menciona. Por ejemplo, una de las normativas es que Lucas 20 del 34 al 36 dice: entonces respondió Jesús y le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces ya no más marriage, no. Aprovechen los solteros, por favor. Ahorita en este diseño que tenemos podemos casarnos. Cambiando diseño, cambia la normativa. Sí. Vamos captando la... Pero, ¿cuándo se supone que pasará eso? Cuando Jesús venga. En el rapto. No al rato, en el rapto. En el arrebatamiento. En el rapto, bien. Puede ser, nadie sabe. Sí, o por ejemplo, la Biblia en el Antiguo Testamento. Toda la normativa que la Biblia puso en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, no sé si... ¿Quién ha leído ya el del Antiguo Testamento?
El antiguo. ¿Sí? Ok. ¿Sí se acuerdan que la normativa que Dios puso para la sociedad de israelí es para la normativa para una sociedad agrícola? Que remontado ahorita a una sociedad industrial no aplica. Nada que ver. Sí. No aplica. O sea, oye, dice aquí pues, que la forma para ayudar a los pobres en eso entonces era déjales ahí parte de las obritas de lo, no recoges todo. Y ahorita, ¿cómo lo haces? El principio permanece. La forma en que lo puedes expresar va a tener que cambiar porque cambió el diseño. Ah. Sí. De hecho, por eso también se dice que hay una amenaza muy fuerte en estos días. No sé si conozcan el movimiento transhumanismo. Transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento, una corriente de los científicos acá más pesados, en donde te dice que es tiempo de que el hombre tome control de la evolución en sus propias manos y que se modifique a sí mismo para poder tener mayores habilidades, mayor poder, vivir más, quitar todas las debilidades que tenemos y vivir más tiempo y cosas por el estilo. ¿Y modificarse cómo? ¿Cómo modificando tu DNA? Oye, es que vieron que ya no evolucionó. Sí, ya vieron que no evolucionó. Bueno, ¿qué crees? Si tú llegas a cambiar tu DNA, si tú llegas a manipularlo, ¿sí? Cambias tu diseño y con ello la normativa. Dejas de ser humano y por lo tanto redimible. ¿Estás consciente de eso? Fíjate lo que dice Hebreos 2, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y más adelante en el contexto dice que Dios vino a salvar ¿a quién? Al ser humano, no a los ángeles, no a Satanás ni a los ángeles, al ser humano. Si tú cambias tu diseño, ya no eres redimible. Por eso se estima que en el Apocalipsis, cuando venga el anticristo, va a querer modificar nuestro DNA, eso es lo que mencionan muchos estudiosos, que el chip o la marca va a traer un cambio en tu DNA, que va a cocinar que tengas una mejoría, va a hacer un upgrade de tu físico. Por eso dice, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino el furor de Dios, que es la copa de su ira, puro y no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, ¿cambiaste tu diseño? Directito. O sea, ni para qué gastar saliva en compartiéndote el Evangelio. ¿Sí? Oye, ¿eso se aplica para los que nacen en probeta? Son humanos, pero ahorita están haciendo cambios, por ejemplo, donde están mezclando DNA humano con el de animal y cosas por el estilo, y ya no es humano. Pero están sucediendo. Van a ser monstruos, ¿no? Pues es lo que sucedió en Génesis capítulo 6. ¿Sí? Entonces lo pone escabroso. Y tengo en la discusión con algunos cristianos, decían, oye, pero ¿qué de malo tiene en que, oye, si puedo aumentar mi capacidad, por ejemplo, de ver en la noche con un gen de un animal que ve en la noche y otro, ¿por qué no? O de enfermedades, quitarme de eso, ¿por qué no? Exactamente, ¿cómo te explico? Sí, reacciona. Bueno, y eso nos lleva también al otro punto. ¿Qué crees? Si no hay cambio de diseño, ¿qué creen que suceda? No cambian la normativa. ¿Es lógico? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, el mundo nos enseña lo contrario. Decimos que es que las reglas del matrimonio ya no aplican. Ya cambiaron. Entonces ya podemos entrar en un unión libre, podemos acá meter. Las reglas para la relación sexual ya cambiaron. Bueno, ¿qué crees? La actividad sexual sigue siendo la misma, no ha cambiado. Por tanto, las reglas siguen siendo las mismas. ¿Vamos viendo? Oye, las reglas para la familia sigue siendo la misma. Para la crianza, no ha cambiado. Para el comercio, no ha cambiado.
Por eso dice, es que tenemos que cambiar las normas y tenemos que dejar cosas atrás. No. No es un cambio arbitrario. Si no cambia el diseño, no hay cambio de norma. Y siguen permaneciéndose las mismas. ¿Captamos? Sí. Por eso dicen, no, es que la Biblia está un libro muy anticuado, tiene reglas de antaño y quieren, es muy retrógrada y quieren... No. Es sabio. No puedes cambiar las reglas nada más porque sí. Y esto nos lleva a entender el diseño o la estrategia del enemigo en nuestros días. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el enemigo es que quiere redefinir las cosas. Tiene un diseño porque quiere cambiarles. ¿Para que cambie qué? La normativa. Y redefinir algo es un intento de Satanás para violar la ley de vida que Dios puso en las cosas con la normativa de adherir al diseño. ¿Cómo me explico esto? Fíjate lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que dicen lo malo, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que dicen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es esto? Sino una redefinición de las cosas. ¿O no? Cuando tú redefines las cosas, estás violentando la normativa adherida al diseño. Y estás poniendo otra cosa. Cambias el diseño, cambias la normativa. Y el enemigo lo que hace para destruir la obra de Dios. ¿Sí? Proverbios 23:11 dice, no cambies los linderos antiguos, no cambies lo que ya se estableció de antemano. Por ejemplo, la Biblia menciona claramente la distinción entre hombre y mujer. ¿Sabes hoy en día cuántas distinciones de géneros hay? Creo que hay cerca de 20 distinciones de género hoy en día. Es porque tú puedes ser hombre, pero que se siente por dentro como mujer. Y una mujer que se siente por dentro por hombre. Y luego otro que se hizo ya el cambio sexual y que es, pero se siente... Hay una maraña de cosas. ¿Qué está haciendo? Cambiando el diseño. Sí. Hoy tenemos, por ejemplo, también la normativa de la de diseño que está siendo violentada. Y hay laboratorios que están haciendo ya mezclas de especies, ¿se sabían? Cuando la Biblia dice que todo se produzca de acuerdo a su género. Porque sabía la importancia de Dios que conlleva el diseño. Si tú cambias y desvías y ya es algo indefinido, ¿qué es? Pues, ¿y qué normativa le aplica? Pues no es un perro, no es un caballo, es un... Los árboles también los están haciendo, ¿verdad? Con las plantas. Sí, o sea, la cuestión transgénica es parte de esa cuestión. Sí. Oye, ¿y qué crees? Tenemos la problemática que estamos viendo en estos días, la normativa adherida al diseño del matrimonio. Ya no es lo que pensábamos que era. Ahora el matrimonio ya no es una relación de por vida vitalicia entre un hombre y una mujer para propiciar la procreación. Ahora es lo que tú quieras. Y tú ves en noticias que personas que se quieren casar incluso consigo mismos. Sí. ¿Cómo consigo mismo? Hay de todo. Uno que se quiere casar con su secadora y otros con... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Contratos matrimoniales de 7 años, por ejemplo. Contratos matrimoniales de 7 años. Hay países que tienen eso. Sí. Tú cambias la definición y cambias la normativa y va a producir resultados. Es la estrategia del enemigo para producir la ley de muerte. Destrucción. ¿Sí? ¿Estás consciente de la estrategia? Sí. Oye, por ejemplo, hay personas que dicen, oye, no, pues, que quieren, en su intento de innovar, redefinir la música. Hay un famoso concierto de 5 minutos en donde el pianista se sienta y pone las manos arriba del piano y no toca ni una pieza. Y luego Es automático el piano. No, fueron 5 minutos de silencio Y esa es la pieza. y toda la gente y aplaudiendo. Ay, no. ¿En serio? Ay, te los paso ahí el link y toda la cosa. locura. A eso hemos llegado, a la cuestión de la locura. ¿Por qué? Porque se están redefiniendo los conceptos. Redefines el diseño, chicos, redefines el concepto, redefines el diseño y por consecuencia vas a traer un cambio de normatividad que va a destruir el orden armonioso de Dios. Sí.
En la cuestión de arte también. O sea, en sus intentos de hacer arte, innovar, y qué es arte, qué sí, qué es no. Habían puesto en, no me acuerdo, en Nueva York o así, un arte donde eran esculturas o forma de popó. Sí. Y lo estaban presentando como arte. Really. Esa es la problemática, es que no es cada quien. Es que todo es relativo. Sí, carísimo. Carísimo. Expulsada de la clase. Y dices, oye, no sé qué hacía obras de arte. No. Pero así lo trae. O sea, ¿por qué? Porque se está redefiniendo eso. Qué Picasso, ni que nada. No, ¿por qué? Porque se está redefiniendo lo que es eso. Eso sería surrealismo. Eso sería surrealismo, exactamente. Sí, vamos captando a dónde estamos llegando, a la locura de eso. ¿Por qué? ¿Qué está cambiando? Está cambiando la definición. Al cambiar la definición, déjame decirte esto. Para Dios sí hay una definición clara de arte. Y el enemigo la sabe. ¿Y qué hace? La desvía para crear algo que no es. ¿Sí? Es un distractor. Por ejemplo, hay una definición, por ejemplo, también le define mal el enemigo, y hay muchas corrientes filosóficas dice que el hombre es bueno. Sí. Y nace bueno, y que lo corrompe la sociedad y toda la cosa. Y es un error, o es una mal definición del ser humano. Y el hombre, dice la Biblia, que nació en pecado, es sumergido en pecado, y necesita ser redimido. ¿Sí? Y si tú defines mal eso, vas a definir mal todo lo demás. Y por eso la gente piensa que va a ir al cielo, porque su definición de bueno se le compró del mundo. También, ya les había dicho, tenemos problemáticas con cristianos que tratan de aplicar normativas que son propias de la familia a la iglesia. Sí. Y nada que ver. O, por ejemplo, si saben que la iglesia católica redefinió lo que es adoración. Sí, ya es latría y... Latria y... Latria relativa, latria absoluta. Latria absoluta, latria relativa. O sea, si doblas las rodillas pero no le besas es una cosa, y si le besas es otra, y hay regados. Para Dios eso es idolatría, es adoración. ¿Sí? Pero redefines eso. O por ejemplo, ¿qué tan peligroso no es redefinir o cambiar la definición de Jesús? Solamente la salvación. ¿Podría tener salvación? Y es la estrategia del enemigo. El enemigo lo que va a hacer para solucionar el orden de Dios es cambiar la definición, porque sabe que hay una normativa de del diseño. Si cambio la definición de eso, voy a cambiar la normativa. Sí, por ejemplo, si saben que los mormones cambiaron la definición de Jesús. Los mormones. Para ellos Jesús es, a los que vieron apologética, ¿quién es? A los que tomaron el taller de apologética. Es creación. Es una creación, es hermano de Satanás. Sí, hermano de Satanás. Y no es Dios. O sea, bueno, es como un Dios, pero hermano de Satanás. Según los mormones. En pocas palabras, no es el mismo Jesús de la Biblia. ¿Sí? O los testigos de Jehová. Si saben que los testigos de Jehová cambiaron la definición de Jesús bíblica y creen que Jesús es el arcángel Miguel encarnado. Tan importante la definición que Jesús dijo: si no creen que yo soy quien digo ser, en sus pecados morirán. Tan importante la normativa de realidad del diseño. Si tú no respetas y disiernes la normativa de diseño, ¿quién es? Lo importante es definir qué es eso que abordamos. Vas a cambiar la normativa y te va a producir consecuencias catastróficas. Terminé. Ya. Ok. Ok, primera
criterio para definir o para discernir la normativa en el orden de la creación de Dios. Es la normativa adherida al diseño, a la definición de las cosas. Cambias de diseño, cambia de definición, cambia la normativa. ¿Amplamos? ¿Sencillo? ¿Complicado? Y vimos por qué el enemigo, por dónde el enemigo está atacando. ¿Por qué crees que fue para él importante cambiar redefinir el matrimonio? Pues qué problemática. Porque está cambiando la definición de arte, de música y de todo, y de la distinción sexual, porque hay una normativa adherida a eso. Y sabe, si quiere lograr que los humanos se desvíen y que obedezcan la ley de muerte, pues cambiamos la definición. Y van a concluir diferente, y van a encontrar una normativa que no es la ley de vida. ¿Capiche? La siguiente vamos a ver la normativa adherida al contexto. ¿Sí? Pasar a la próxima sesión. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo miércoles. Es miércoles. Misma hora, mismo canal. Vamos a orar antes de terminar. Señor, te damos gracias porque tienes un orden perfecto, Señor, y hay coherencia en todo lo que haces, Padre. Gracias, Señor, porque nos revelas y nos enseñan los criterios para poder entender y discernir, Señor, tu normativa en todo lo que haces, Señor. Que podamos tener esa sabiduría, Señor, que proviene de ti para poder distinguir todas esas normativas, Señor, que tú has puesto en cada cosa que abordamos, Señor. Y que podamos respetar esa normativa, sabiendo que te respetamos a ti, Señor, a obedecerla, Padre. Ayúdanos a entenderla, Señor. Danos discernimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.